Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. A partir del día de hoy vamos a empezar a ver los temas de la unidad. El día de ayer les encargaba unas preguntas. Una de ellas era que me definieran lo que es una hoja de cálculo. ¿Por qué? Principalmente porque la materia va a depender de aprender a usar este tipo de hojas de cálculo o como comúnmente se le conoce, el Excel. ¿Qué es una hoja de cálculo? Es una aplicación que está programada para el manejo de datos numéricos y alfanuméricos con el propósito de obtener conclusiones e informes de contabilidad. Resulta que a Richard Matesich se le ocurre la idea de poder facilitar un poco más las sumas, las restas, la contabilidad en sí acerca de este tipo de programas. Dice que por qué se tenía que tener una calculadora, la libreta y en sí la computadora para poder generar una sola base de datos o la información de algo que tenemos que llevar. Y hasta 1972 fue cuando él empieza a programar este programa o esta aplicación y empieza a facilitarle la vida a muchos de los contadores, sobre todo, o a todas las personas que tenían que llevar alguna base de datos importante. Pero el formato que ahorita ustedes actualmente ven, o hasta la fecha, fue creado por Dan Bricklin. Esta persona dice que necesitaba crear una tabla en un computador o en una computadora para que éste hiciera los cálculos y correcciones en tiempo real y a la vez introducir las fórmulas más fácilmente. Imagínense que tienen que llevar el inventario de alguna tienda grande como de Soriana. Entonces, empezar a calcular manualmente era demasiado tardío. Gracias a estas dos personas hacen que esta hoja de cálculo sea de las herramientas más utilizadas por las personas para crear gráficos, inventarios, calificaciones, listas de asistencia, registros de personas, etcétera, etcétera. Antes se llamaba VisiCalc. Como ustedes lo pueden ver en esta imagen que está haciéndose zoom, este tipo de programa lo que hacía era que en un fondo negro venían todos los cálculos que se tenía que hacer, venían las funciones, los números, las columnas que son iguales a las que tenemos de este lado, pero era para los años en los que se desarrolló, era lo máximo que podían utilizar para facilitarle la vida a todos los que quisieran tener unas funciones diferentes o de cálculos o de alfanuméricos, como lo decían en la definición. ¿Qué es lo que podemos checar que nos sirve una hoja de cálculo? La primera, ingresa datos en listas o secuencias de operaciones, guardarlos e imprimirlos. Como les decía, imagínense que tenemos que llevar todos los alumnos que tiene el IM. El IM es una prepa pequeña, entonces es fácil de utilizar una base de datos como una hoja de cálculo. Los guardamos todos los nombres, por apellidos, por fechas de nacimiento, por tetra, como ustedes quieran. Y después tenemos la opción que nos da de poder imprimirlo, pero ya tenemos nosotros guardados aparte para no tener que batallar. Otro de ellos, aplicar fórmulas y operaciones formales a un conjunto de datos para obtener resultados. Imagínense que de su grupo, segundo o tercero o cuarto tetra, tenemos que llevar las calificaciones del tetra. Entonces ya ven que cuando nosotros les mandamos sus calificaciones decía enero, febrero, marzo y abril. Si se dan cuenta, estaba hecho en una hoja de cálculo. Ese tipo de operaciones lo que hace es facilitar mucho el promedio. Ya no tengo yo que tener mi calculadora al lado y decir, bueno, aquí por ejemplo fulanito tiene un 6 en español, un 7 en matemáticas, un 8 en geografía, un 9 en historia. Bueno, tengo que sumar tanto más tanto más tanto. Y después en la calculadora dividirlo entre 4. No, ya mi hoja de cálculo, yo ya puedo ponerle una fórmula en la cual me ayuda a que yo sé que si sumo lo de español, más lo de matemáticas, más lo de esto, más lo del otro, y entre las materias que son, ya me da el promedio. Entonces yo ya no estoy batallando y ya no tengo que tener otra herramienta más que mi hoja de cálculo. Graficar de diverso modo, torta, barra, etcétera, conjuntos de datos y operaciones. Si lo ven de este lado, yo tengo mis datos en una tablita y me puede dar la opción de que para hacerlo de manera más gráfica yo pueda representarlo mediante barras de pastel, mediante gráfica de barras, entre otras, que me ayuden a hacerlo un poco más visible y más comprensible sin tener que ver tanto número como aquí.
Y la última, construir plantillas digitales automatizadas. Si se dan cuenta, ahora en Google Drive me da la opción de poder crear una hoja de cálculo sin necesidad de descargar el programa de Office en mi computadora o en mi celular. Entonces es una herramienta mucho más fácil, más sencilla, que en la cual yo mediante en línea, con internet, puedo hacer una hoja de cálculo más simple, más fácil, con las mismas herramientas, pero que me va a ayudar a poder generar una base de datos importantes que yo pueda ofrecer a otras personas. Ya no solo se utiliza para lo contable, sino se puede utilizar para todo lo que ustedes quieran graficar o representar. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy como actividad? La actividad es elaborar una estrategia con lo visto en clase. De esto que yo ya les ofrecí, que ya les platiqué, ustedes me pueden hacer un resumen, un mapa mental, un mapa conceptual, lo que ustedes quieran acerca de este tema. O igual lo pueden copiar tal cual yo lo puse, como ustedes quieran. Sería la actividad del día de hoy para que tengan registrada esta información que nos va a servir para los exámenes del primer parcial.